Se une, decide y transforma. Presenta. Sí, o sea, como a partir de la fecha de nacimiento, el nombre de la persona, incluso hasta los nombres de los papás, también es una influencia en las personas. Hay una interacción muy diferente y un entendimiento muy diferente en cuanto al tiempo. Y para el alma, la experiencia álmica, todo está pasando al mismo tiempo. Ajá. Cuando hablo de autoconocimiento, cuando se habla de autoconocimiento, yo diría, es necesario. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast Buscando Respuestas. Mi nombre es Antonio Vázquez. Yo soy Héctor Casco y el día de hoy tenemos con nosotros un invitado que vamos a tocar temas bien interesantes que tienen mucho que ver con el autoconocimiento, con la numerología, con cosas que entran en tu mente y que puedes pues sacar buenas conclusiones, yo creo, introspectiva, y que te van a ayudar mucho a tomar y a buscar respuestas que realmente necesitas en tu vida. Con nosotros está Eustaquio Aquino. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Antonio, Héctor. Está Muchas difícil gracias tu nombre. Por la invitación. Está complicado, ¿verdad? Está complicado, Sí. pero bienvenido a tu podcast Buscando Respuestas. Muchas gracias, Héctor. Oye, Antonio, nos da mucho gusto tenerte aquí porque traes una historia interesante. Bueno, ya nos conocíamos hace algún tiempo y hoy te estábamos platicando antes de iniciar a grabar. A ver, tú estudiaste Administración Pública y Ciencias Políticas, colega. Es correcto. pero hoy te dedicas a otras cosas. Me dedico ¿no? a otras cosas. Hago temas varios, pero de las cosas que más disfruto hacer es lo relacionado al autoconocimiento. Sí. En donde bien decías que incluye numerología, Sí. pero también hago que las personas se acerquen con autores de diferentes libros o personajes reales de esos libros, ¿no? Hace poquito tuvimos la oportunidad de estar con el nieto de Pachita, una chamana mexicana que estuvo justamente con un presidente, José López Portillo, en su momento. Órale. Y bueno, pues el nieto todavía vive y está trabajando en lo que su abuelita llegó a hacer. Sí. Vamos en noviembre a trabajar con una medium canalizadora que igualmente es una autora de libros, ya tiene actualmente 5 o 6 libros publicados por editoriales importantes como Planeta, por ejemplo. Sí. Y la verdad es una de las cosas de las que hago, de mi catálogo de cosas que hago, porque hago otras cosillas, pero la que más me apasiona es lo relacionado al autoconocimiento. Okay. O sea, cuando decías medium era... Fíjate, mira, es un ¿Qué tema medium? muy Porque hay debatible. varios, sí. Sobre todo me parece que estando también en una universidad se debe tomar con el rigor justamente científico, ¿no? Sí, claro. Que se merece Sí. el estudio universitario. Pero por suerte he tenido igualmente la oportunidad de investigar los temas para llegar a un argumento que, si bien es cierto, no podemos decir que es científicamente válido, podemos, la buena noticia, sacar preguntas atinadas para poder contestarlas con base en algo que sea mucho más sólido, o que la idea tenga mucho más solidez. Y justamente platicaba la medium que una de las formas de poder asegurar, entre comillas, que existe esto es con base en un estudio del lóbulo frontal y de los lóbulos de los lados. La parte esta reptiliana, ¿no? El cerebro... No, la división de los cerebros. Más bien es todo lo relacionado al neocórtex. Ok. Que dice esta medium que hay la mayoría de los casos de canalización o de las personas que canalizan tienen un 10% de aumento en la media de la población. Órale. ¿No? Entonces se me hizo bien interesante. O sea, ¿de aumento físicamente o una capacidad? El tamaño. O sea, exactamente, sí. Se saca si no mal recuerdo, era resonancia magnética, es un estudio científico. Como una radiografía, pero más chida. Exactamente, sí. Sí, que se ve todo, incluso hasta milimétricamente. Entonces, por eso se pueden sacar las medidas. Sí. Y platicaba ella que esa era uno de los filtros que se podían sacar para poder, si no asegurar, por lo menos ya ver que alguien pudiera llegar a tener ciertas capacidades psíquicas, ¿no? Órale. Entonces, en donde incluso también podríamos incluir a alguien que fue muy famoso en los 80, 70, que es Uri Geller. Pero bueno, entonces, a mí una de las cosas por las que me apasiona este mundo del autoconocimiento es porque
pareciera como si hubiera una ventana en la que se encuentran más preguntas que respuestas. Sí, claro. Entonces como que te metes a un mundo que de principios pudiera ser oscuro, pero termina siendo, no quisiera decir luminoso la palabra, pero que termina siendo mucho más interesante que el mundo convencional. Ok. ¿No? Entonces yo por eso me metí después de haber estudiado ciencia política, que además me tardé 5 años en terminar la carrera porque la terminé en el 2014, a estos temas, y actualmente es lo que hago. Pero tú, ¿cómo te empezó a llamar la atención? ¿Tenías alguna influencia de alguien o tú de repente encontraste algunas lecturas que iban citando otras y te fuiste adentrando? ¿Sí? Sí, yo creo que si hay alguna forma en la que me introduje al tema fue a través de la lectura. Y pues justo la especialidad de la casa, de la carrera de ciencia política, pues era la lectura. Me acuerdo que justo un profesor, Melitón, él tenía mucho... Un saludo para Beto, se lo mandas por favor para que lo vea. No. La verdad es que con él principalmente le agarré un sabor a la lectura como nunca antes en mi vida. A mí siempre me había gustado leer alguna que otra novelita, pero cuando yo tomé teoría del Estado, que fue con él, pues él prácticamente, ustedes lo saben, o no sé si tomaron clase con él, pero no yo la verdad es que siempre huí. ¿Sí? Es que, o sea, todos entre compañeros, o sea, contexto, te iban diciendo como, no vais a tomar con Melitón porque el maestro más así, no sé qué, como que te metieron en la cabeza de ideas y decías, no sé si voy a meter clase con él en este semestre. Exacto. Y yo me acuerdo que la verdad yo estaba a punto de tampoco tomar la carrera, la clase materia, con él. Ajá. Pero era el único teoría del Estado en la mañana y yo no quería regresar en la tarde. Entonces dije, bueno, pues me voy a rifar con Melitón y decidí tomarlo con él y la verdad no me arrepiento jamás en la vida. La verdad le tengo mucho cariño a él y también a pues ese momento porque me permitió conectarme con la lectura, repito, como nunca antes. Nos dejaba lecturas, si no mal recuerdo era una vez a la semana un compendio grande para que a la siguiente lo pudiéramos compartir en la clase. El análisis. No, iba a decir algo, pero mejor no. Sí. Y pues cuando llegaba la hora de compartir justo ese análisis a través de la lectura, me di cuenta que yo lo disfrutaba. O sea, que verdaderamente le tomaba empeño y que me, como tal, gustaba. Dije, órale, o sea, me agrada como también esta parte del uso de la palabra, pero también el hecho de poder hacer una opinión propia de lo que leí y que se escuche y que haya esta retroalimentación, me encantó. Entonces, la verdad es que a partir de ahí le tomé un sabor diferente a la lectura y empecé a leer de cosas varias. Y en algún momento de la vida me llegó un libro de un autor que se llama Jacobo Grinberg. Uy. Que ahorita creo que está muy de moda. Sí. No, pero bueno, es que yo soy muy seguidor de este tema de los alienígenas. Bueno, este autor es un científico. Jacobo era, está desaparecido, entonces debemos hablar de él en presente, porque no sabemos si está vivo o está muerto. Entonces, es un científico mexicano, desaparecido en diciembre del 94. Y pues la historia ya de entrada que te digan que es un científico desaparecido, como que ya empieza a ser un poquito enigmático. Y justo él tuvo un acercamiento con esta chamana. De hecho, Jacobo conoce a Pachita en Los Pinos. Ok. La conoce en Los Pinos por parte de la hermana de José López Portillo, Margarita López Portillo. Y así es como la conoce y tal. Pero o sea, cuando tenían esas, digamos, desarrollaban esos acercamientos desde la presidencia porque... Es de las cosas más interesantes que en su momento también me voló la cabeza. Porque para mí fue como un guiño de decir, a ver, el poder político nunca está solo. O sea, siempre se valen de este tipo de acercamientos hacia lo como sobrenatural. Y quien lo hizo muy evidente fue justo el sexenio de José López Portillo. Pero eso no quiere decir que haya sido el único. De hecho, hay un libro que se llama
por favor, si alguien puede poner en los comentarios bien, pero bueno, es como Los brujos del poder. Ajá. De un periodista mexicano que habla de cómo en cada sexenio han existido políticos con acercamiento al tema, pues vamos a decirle, para encerrarle una palabra, chamánico. Okay. O de brujería, pero sobre todo de protección. No. Es que está cañón. Este periodista hizo un trabajo que, perdón, la verdad en estos momentos no me acuerdo del autor, pero si lo buscan como los brujos de México, los brujos en el poder, Ajá. les va a salir el libro. Y pues ahí sale justamente esta información periodística de este autor. Y bueno, entonces me llega el libro de Jacobo. Ajá. Y yo dije, aquí hay algo. O sea, a ver, este cuate es un científico. ¿No? Por supuesto, mi parte de como saber un poquito más, investigué quién era. Verdaderamente tiene estudios en la UNAM, estudió en Nueva York, hizo un doctorado. Entonces es un cuate que le dedicó tiempo a que los argumentos que tuviera fueran lo más válidos posibles y que sobre todo fueran capaces de poder sustentar lo que él de alguna manera estaba buscando en el mundo chamánico. Okay. Eso fue lo que yo dije, aquí hay algo. O sea, este cuate trata de unir un puente que posiblemente antes no se podía, ¿no? Que era la ciencia con la espiritualidad. Sí. Entonces, pues Jacobo hace un trabajo extraordinario que de hecho todavía se sigue investigando acerca de su teoría, la teoría sintérgica, y que repito, o sea, como que ahorita está muy de moda este autor, pero bueno, su primer libro es desde los años 70, 76, si no mal recuerdo, y a partir de ahí, pues el cuate escribió hasta que se desapareció. Sí, porque empezó a tener auge, ¿no? Y cierta influencia. Exacto. Y luego desaparece. Desaparece. Y bueno, hay una teoría muy loca en cuanto a la desaparición de Jacobo, ¿no? Que fue abducido. Una artimaña. Esa es una de ellas. Esa es una de ellas. La abducción. O sea, no se descarta la posibilidad, pero la versión más aceptada es que tuvo que ver la CIA para la desaparición de Jacobo. Okay. Todo fue prácticamente perfecto. Y ahí hay un documental que platican que Zedillo en su momento, porque en el 94 ya iniciaba Zedillo su sexenio, pide que dejen de investigar la desaparición de Jacobo. Se lo manda al comandante Padilla, que era el comandante encargado de la desaparición de Jacobo, y ahí es cuando se para todo. Pero el comandante en la entrevista dice, Zedillo lo hizo no como una decisión personal, sino pareciera como si él estuviera igualmente respondiendo a demandas. Una instrucción. Exactamente, a demandas de otras personas. Como si estuviera justamente haciendo... siguiendo una orden, una instrucción. Fíjate. Qué miedo. Entonces es interesantísimo, la verdad, lo de Jacobo. Y pues así entra todo este tema con Jacobo. ¿Y cómo se llama su teoría? Teoría sintérgica. ¿Y cuál es el planteamiento de la teoría sintérgica? Sintérgica significa la síntesis de la energía. Okay. Sintérgica. Y como tal, para no irnos muy lejos, es la... Nos movimos al mismo tiempo, ¿viste? ¿A poco? Nos sincronizamos. ¿En serio? Perdón. A ver si se ve en cámara. Y esta teoría sintérgica, para los chavos de la universidad que lo investiguen, es la explicación de la interacción del campo neuronal con lo que él llamaba la latiz, que la latiz es como la matriz última o la matriz de todo lo que nosotros conocemos. Porque él aseguraba bueno, no aseguraba, sino más bien planteaba. Estamos hablando de ciencia, debe ser riguroso. Entonces, él planteaba la hipótesis de que absolutamente literal el cerebro no tenía límites y que más bien éramos nosotros o el sistema, no hablo del sistema económico, no hablo del sistema social, el sistema en el que estamos para funcionar, nosotros mismos nos delimitamos. Pero había personas extraordinarias como Pachita que hacía cosas que estaban fuera del alcance del entendimiento, por lo menos por ahora, humano y científico. Pero no nada más ella, sino que también estudió otros chamanes como Don Lucio, que hacía casi las mismas cosas que Pachita. Entonces, cuando él sabe de eso, comienza a entrar al mundo del chamanismo y se convierte
como un chamán para los científicos y un científico para los chamanes. Comienza a tener una ambivalencia en el mundo científico, pero también en el mundo chamánico. Y eso es lo que para muchos científicos de ese entonces les causaba mucho ruido. Pero que hoy por hoy hay partes de sus teorías que son estudiadas en laboratorios. La interacción del campo neuronal con la realidad, más bien, no la realidad, porque justo eso es lo que pretende entender, sino la interacción de cómo nosotros estamos en la realidad. Esto tiene mucho que ver con lo que platicábamos en el anterior podcast, ¿no? Que todo está como perfectamente sincronizado, ¿no? O sea, que hay una sincronía incluso en nosotros. En este momento decía Kervin, o sea, que nosotros estamos ahorita platicando y que nuestros latidos, nuestra mente estaba a un grado de sincronización pues muy, muy real, ¿no? Y es algo más o menos así lo que entiendo que sucede. Absolutamente. ¿No? Sí, es lo que plantea, ¿no? En pocas palabras, posibilidad de poder explicar el por qué suceden las sincronicidades. Y ahí entran otros temas relacionados al libre albedrío. Vaya, en fin, son un montón de cosas que por supuesto este podcast no nos daría. O sea, sí tendríamos que hacer diferentes capítulos para poderle comprender. Pero en resumidas cuentas, ya hemos, digamos, abordado la plantilla general. De manera general. Fíjate, a mí se me hace bien interesante porque es algo en lo que todo el mundo, todas las personas, o al menos de las que yo conozco, hemos conocido el tema, ¿no? De repente hay un planteamiento en donde puedes decir, ¿sabes qué? Es que yo no creo en esas cosas, pero hay un planteamiento o planteamientos científicos que a lo mejor te pueden respaldar, decir ciertas cosas, pero aún así pues, te da miedito saber qué onda, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Hasta dónde ese manejo de la información y de las interpretaciones son, digamos, como correctas? Porque de repente, pues, pasan los memes de que el huevo acá y de repente estás aquí, o sea, ¿cuál es como el límite de algo científico que se maneja a través, que se maneja a través de las energías y toda esta parte como cuántica, no sé si esté bien, y lo otro, que te lean las cartas y que, no sé, o sea, es un poco más como lo que podríamos decir resultado del azar, ¿no? Que justo también es algo que comentaba Jacobo, que el azar no existe, que todo está entrelazado. Pero, y que también formaría parte de alguna explicación el tema del tarot y de los arquetipos, sobre todo. Pero sí es un terreno delicado, ¿no? Me queda claro que hablar de estos temas sí te puedes terminar enlodando un poquito. Sí. O sea, de que, por ejemplo, hablar del tarot, ¿no? Decías que te echen las cartas y todo esto. Sí, creo que es un terreno que, bueno, por lo menos yo no dispongo por completo el entendimiento para entenderlo bien. Sin embargo, no es algo que descarte. De hecho, me parece que eso es justo lo que hace cualquier científico, o por lo menos su tarea, ¿no? Que es más bien nunca ser un invalidador, sino más bien ser un cuestionador. Y una de las banderas, digamos, que tengo como un estilo de vida es el hecho de cuestionarme todo, ¿no? Y esa es una de las invitaciones que también a través de lo que hago es mi bandera, como pues cuestiónatelo, o sea, más allá de que lo refutes, si es algo que te llama la atención, ¿por qué no mejor lo investigas? Y en vez de formar argumentos en contra, mejor formúlate preguntas que te permiten ampliar eso que estás tratando de explicar, ¿no? Y tal vez te encuentres con alguna que otra sorpresa, como por ejemplo el hecho de... A mí me parece muy interesante que personas que detenten tanto poder como el caso de un presidente tenga cercanía con cosas que para otras personas podría resultar, o ellos pensarían que es una charlatanería, ¿no? El tema de los chamanes, de los brujos. Es como, bueno, pues creo que hay algo, ¿no? O sea, alguien que llega al poder, sea quien sea, ¿no? O sea, en su momento le tirábamos mucho a Peña por su incapacidad cultural e incluso de comunicación. Pero me parece que el hecho de que esté ahí tampoco
no es denostable, ¿sí me explico? O sea, hay algo en él que seguramente le permitió estar ahí. Y no nada más fue su bello físico, ¿no? Sí. Sino muchas otras cosas. Está bellísimo, sí, ¿no? está guapo. que seguramente hizo para estar de ese lado. Y bueno, ya entras a entrar en otros temas, ¿no? Sociedades secretas, los masones y tal, que eso es un hecho de que existen, o sea. Sí, claro. No hay. Bueno, estoy seguro que conoces a masones. Sí. O sea. Sí, no, existen y se reúnen. O sea, claro. Y siento que de un tiempo para acá se han abierto un poquito más ese. Se reúnen por ahí Cholula y toda la onda. Exactamente. Ahí está un TikTok. Ahí está un TikTok. Sí, de masonería. ¿A poco? Imagínate. Sí, como que se han abierto más en ese sentido de comunicar más bien qué son y los arquitectos de la... Sí, ¿no? sí. Pues mira, no sabía lo del TikTok, pero pues ya es un claro reflejo de que hay muchas cosas que ya están muy abiertas, ¿no? Y que más bien el camino sería el cuestionarte las diferentes ideas que te lleguen y que te interesen, porque también si no te interesa, pues ¿para qué te vas a cuestionar las cosas? Sí. Ahora, una cosa te fue llevando a la otra, ¿y en qué momento, o sea, el tema de la numerología como tal, o sea, la empiezas como tú a analizar y a operar en el sentido del autoconocimiento y todo eso? O sea, ¿en qué momento llega esta trascendencia para llegar a esa parte de la numerología? Sobre todo aprenderla, porque es un universo, ¿no? Esa parte. Está cañón. Sí, literalmente eso es un universo. Pero yo creo que está muy relacionado con esta idea personal de tratar de ser siempre lo más riguroso posible en cuanto a mis ideas. Y justo pues un número es eso, o sea, está encerrado, tiene una interpretación, pues los números son así, son cuadrados, digamos, ¿no? Ajá. Entonces, cuando llegué a la información por YouTube, o sea, tampoco es como que eso, la verdad, no puedo decir que fue una investigación. La verdad fue muy orgánico el tema. Fue el algoritmo de YouTube. Sí, o sea, y ya cuando empiezo a ver eso, empiezo a conectar como los puntos de, pues, qué significa el número y como tu año personal, y me di cuenta de que había cierta relación en cuanto a lo que había vivido ese mismo año que decía que tenía que vivir de alguna manera, ¿no? O sea, en el pasado. Dije, órale, sí es cierto, o sea, justo ese año fue un año de cierre de ciclos en el que fue pesado, pero también se abrieron muchas cosas el siguiente año. Dije, órale, y comencé a investigar un poquito más a fondo, ahora sí ya a investigar y a aprender un poquito, hasta que llegué a diferentes cursos que daban diferentes personas en diferentes partes del mundo, que eran online y también presenciales. Hasta que pues igual vas uniendo los puntos y ahí es en donde pues ya como que de alguna forma caes en ese entendimiento de que justamente los números también te pueden hablar, ¿no? Y entender al número no como una cantidad, sino como un símbolo, como la encarnación de una experiencia. Okay. El 1 es este líder, el 2 es este compañero, y es una forma de justamente conocernos. Por eso esta palabra de autoconocimiento me parece que es muy atinada, a la par también es muy global, ¿no? Porque autoconocerse implica muchas cosas, desde la parte de las emociones, nuestro raciocinio, incluso la biología, genética, pero también incluye todo lo relacionado a lo que tal vez científicamente no se puede explicar. Es decir, la numerología no es una disciplina científica. O sea, ya me estoy saliendo un poquito de la parte rigurosa para poder conectar con algo que tiene que ver con los símbolos, con el estudio del arquetipo. Porque al final es la numerología entender al número como un arquetipo, no como una cantidad. Y es ahí en donde comienza como otra aventura, ¿no? Para entender la fecha en la que naciste, incluso tu nombre, o sea, como... Es lo que te iba a decir, en estricto sentido, o sea, un número así te puede decir algo de una persona. Oye, o es una coincidencia, o no sé cómo interpretarlo. Definitivamente, hoy por hoy te puedo decir que sí hay similitudes, por no decirte un rotundo sí. Okay. ¿No? O sea, porque también esta parte de la duda me parece importantísimo en el ser humano. O sea,
a pesar de que yo lo Claro. estudio, ¿Sí? de que sí, porque alguien que te diga así de que no, pues es que eso sí es, me parece muy atrevido y es hasta cierto punto irresponsable. Sí. Más bien es como, pues a ver, es lo que yo he estudiado y lo que incluso un científico, o sea, para que se convierta en una ley, hay muy pocas leyes en la ciencia. Sí. Una de ellas son las de Newton, pero dime más. Entonces, hay muchas teorías, ¿no? Yo también podría poner bajo lo que... Sí, son Teorías sí teorías. hay un buen. sí, pero leyes científicas, dime cuántas. Entonces, eso es lo interesante. Y justamente, pues, digamos que en mi organización de mi vida, igualmente esta teoría es a la que me gusta, si tomamos en cuenta esta metáfora, la que me gusta seguir investigando. Okay. Y de hecho, bueno, ya una vez que tengo como cierto estudio de esto, ahora lo que trato de hacer es más bien ¿cuándo habrá nacido esta persona? ¿No? Es que eso te iba a preguntar, como que te cambia el chip, ¿no? Una vez que lo vas aprendiendo, me imagino que empezaste a ver, ay, me tocó subirme a la ruta 3 o a la unidad 32. No, o sea, porque entendiendo este tema de la numerología, pues todos los números te emiten, digamos, una vibración. Algún mensaje, vibración, o no sé cómo se diga bien. Pero pues, sí. Vas haciendo las lecturas de todo eso. Exacto. Sí, o sea, como a partir de la fecha de nacimiento, el nombre de la persona, incluso hasta los nombres de los papás, también es una influencia en las personas. Y todo eso determina ciertos patrones transgeneracionales, ¿no? Que no es otra cosa más que el árbol genealógico. Okay. Y bueno, pues ya a partir de ahí se deriva un estudio personal a través de un mapa numérico. Y repito, es comprender a la persona a través de los números. Todo es. De hecho, ahora no recuerdo quién. Albert Einstein, si no mal recuerdo, fue el que llegó a decir que todo se podía. No había nada en el universo que no se pudiera entender a través de los números. Y pues sí, o sea, esto yo creo que más bien lo decía con base en en que cualquier situación se puede convertir en una fórmula. Claro. En una fórmula que él lo representaba en la física, pero recordemos que a partir de él, la física tradicional dejó, o más bien se desvincula a partir de él, de lo que hoy conocemos como la física cuántica. Ajá. Entonces, y que justo a través de la física cuántica podemos llegar a tener ciertas explicaciones de lo que en su momento la física clásica no podía explicar, ¿no? Que literalmente la cuántica es otro mundo. No me quiero meter en este terreno porque no soy ningún experto, pero sí es cierto que, vaya, eso es real, ¿no? Está bien, Cañulo. Te estaba viendo de esos videos que te salen en Facebook en donde te explicaban la teoría de la relatividad. Todos la hemos escuchado, pero sí, a lo mejor no la entendemos. O sea, a ver, ¿qué pedo? A lo mejor la uso diario y todo esto, pero, o sea, no la entiendo hasta que vi ese video y explica, ¿no? Cómo el espacio-tiempo se deforma y eso está loquísimo. Es una joya. Y eso rompe por completo cualquier explicación de la física tradicional, de la física clásica. De hecho, incluso de las mismísimas leyes de Newton. Okay. O sea, rompe por completo con las leyes de Newton. Y para la física cuántica eso ya no sería una ley. Ajá. Sí, es una locura. O sea, es romper un paradigma que estuvo, pues por lo menos, si no mal recuerdo, Isaac Newton fue en el siglo XVI, 1500, o por mucho 1600, siglo XVII, que duró cientos de años, hasta que llega Einstein. Bueno, que además, también hay que decirlo, no es nada más él, también hay otros como Niels Bohr, que llegan o David Bohm también, llegan a explicaciones mucho más interesantes de las que antes había, ¿no? Y justo lo que acabas de decir, ¿no? Que Einstein no podía separar el espacio del tiempo. Para él, en su justamente teoría de la relatividad, que es una teoría, ¿se dan cuenta? O sea, no es una ley. Sí. Es una tela. Ajá. Es una tela que está... que más bien la gravedad es la que está
jugando con esa tela, ¿no? Es decir, la gravedad o nuestro cuerpo como tal está jugando con el espacio-tiempo. La materia está jugando con el espacio-tiempo. En este caso, el planeta Tierra. Ajá. Uh-huh. Y esa explicación está chida. A ver si podemos buscar la imagen y a lo mejor ponerla. Uh-huh. En donde está esa simulación de la tela y pues una bolita que es la Tierra y te jala así para adentro la telita. Entonces eso genera la gravedad, claro, ¿no? Y literalmente esa es una realidad, ¿no? Ajá. Que después ya se deriva en lo que Michio Kaku, es este científico estadounidense de ascendencia japonesa, platica en cuanto a que hay 11 diferentes realidades a través de la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas. Que muchos hemos escuchado, pero el cuate... la escuchamos, pero entenderla a lo mejor es complejo. No. O sea, sí, de verdad me parece que sí necesitaríamos... 11 Héctors en diferentes realidades. ¿Cómo? 11 Héctors en diferentes realidades, en diferentes podcasts, ¿no? Tocando temas diferentes. Sí, o en el que eso justamente sustenta lo que hemos visto en Marvel, el multiverso. El multiverso, sí. Entonces, que también es una locura. Pero bueno, el punto es que justamente me parece que una de las cosas que ha tomado el rumbo de este podcast es el hecho de que no nos clavemos con una idea, ¿no? Sino más bien que nos permitamos que el nuevo conocimiento también siempre nos vaya transformando y de alguna forma permita la evolución interna que se traduzca en un autoconocimiento mayor. ¿No? Por lo menos yo así lo... Es decir, tal vez en algún momento de mi vida dejaré la numerología y me dedicaré a cualquier otra cosa, ¿no? O sea, ahorita te digas de lleno a la parte de la numerología. Pues es dentro de las cosas que hago, de las que más disfruto. Te decía por ejemplo... Es que está bien interesante. Sí, puedes hablar un chorro de eso. Sí, la verdad es un temazo. Oye, y eso, bueno, perdón, un paréntesis, ¿te da como ciertas ventajas saber esta parte dentro de otros contextos, otros entornos? Me parece que sí. Sí. Me parece que sí. Por ejemplo, cuando llego, por ejemplo, mi socio, que es mi círculo con el que hago los círculos de lectura y con el que invitamos a los autores, pues obviamente tengo perfectamente bien identificado cuáles son sus virtudes y cuáles podrían llegar a ser lo que le falta en donde yo lo puedo complementar, ¿no? Digo, no quiero decir su fecha de nacimiento, pero bueno, sé perfectamente que su camino justamente es el camino de las estructuras. Cacho, si me estás viendo ya. y por mi parte es justamente este conciliador, que trata como de mediar. Y justo hacemos eso. O sea, él me enseña mucho todo lo relacionado a crear las estructuras, un camino de estructuras. Y yo lo que hago mucho es esta parte de conciliación o de ser como el puente, ¿no? Bueno, yo le digo al autor, yo platico con él, lo hacemos de tal forma, yo veo cuál es el lugar en el que vamos a dar la plática, como toda esta parte conciliadora. Y él está muy encaminado hacia como las estructuras, ¿no? Al ponerle, él es el que hace el Excel, por ejemplo. Al método, ¿no? Él hace y bueno, también es un fantástico investigador, la verdad. Pero es el que hace el Excel, es el que pone los números, ¿no? Y me doy cuenta de justamente esta correlación que existe y que se puede aplicar también con personas que vas conociendo a lo largo de tu vida. Hay personas que por mucho que tú creas que sus números son compatibles, habrá situaciones en las que por alguna razón no haya esta compatibilidad, pero... Pues me imagino que pudiera ser alguna especie de ventaja. Gracias. Sí, alguna especie de ventaja. Que, repito, no es que sea infalible, pero sí me suena a que puedes tener ciertos parámetros del acercamiento con las personas. Okay. O sea, para todo eso, y me surge la duda si para todo eso necesitas como creer en algo, o sea, o estar mentalizado en algo, o simplemente tener como la mente abierta a que te puedan dar como parte de, o sea, de tu numerología personal o algo así, o tienes que creer en algo. Es que justo es más o menos lo que preguntaba hace rato, que se ha creado como todo un tema en donde... Sí. A ver, que vete a Catemaco a hacer una limpia, justo pero eso, que la ciencia y la parte cuántica dicen esto. O sea, ¿hasta qué punto
se interrelacionan todas estas partes y no sé si a lo mejor como en las religiones que no, es que para esto necesitas tener fe y no sé, como que es todo un mundo que a mí me gustaría que fuéramos aterrizando porque no lo entiendo, ¿no? Y que está bien interesante, pues, o sea. Es que todo está interrelacionado. Okay. O sea, por lo menos la manera en cómo... O sea, esa es una perspectiva meramente personal. Y sí, todo está interrelacionado, sí. Aunque también funciona mucho la experiencia propia, o sea, la experiencia individual. Porque pudiera ser que la persona no crea en... No sé, por ejemplo, la limpia que decías de Catemaco, ¿no? Saludos para mis amigos de Veracruz. De Veracruz. Y pues igual y no tiene un efecto en ti. Sin embargo, yo hoy por hoy no me puedo quitar de la cabeza la idea de que, pues como todo es energía, la posibilidad de que eso afecte en justamente tu campo electromagnético sea real. ¿No? O sea, porque al final se ha pues demostrado que justamente todos tenemos un campo electromagnético, incluso la Tierra. De hecho, qué lástima que no me acuerdo, pero justo fueron 2 científicos, no me acuerdo, que son 2 científicos que han determinado como el pulso energético de la Tierra a través de la ciencia, o sea, argumento científico. Fueron 2 científicos que, si no mal recuerdo, fue en los 80s o 90s, que a partir de ese año se mide el pulso de la Tierra y que no hay una explicación exacta. Como un latido de... Como una especie de latido. Okay. Porque también, esto es importante decirlo, el campo electromagnético se determina principalmente por 2 órganos. El primero es el cerebro y el segundo es el corazón. De hecho, científicamente se ha comprobado que es mucho más fuerte la emisión de energía que proviene del corazón que del cerebro. Está un poquito más abajo, ¿no? Pero, tomando la teoría de los chakras, ¿no? Pero sí que el corazón en el campo electromagnético tiene más influencia que el cerebro. Y en cuanto a la Tierra, pues igualmente tiene este campo electromagnético. Y todo tiene al final, o se resumiría en energía, y bajo esa perspectiva existiría la posibilidad de que alguien o algo tenga influencia en nuestro campo electromagnético. Me parece que cuando nos enamoramos, por ejemplo, hay también una influencia de la otra persona para que afecte tu campo electromagnético. O yo hacia ella, ¿sí me explico? O sea, como al final todo es energía. Entonces, repito, no me quito de la cabeza la idea de que somos energía y que por lo tanto una limpia en Catemaco te pudiera llegar a afectar en algún grado. Y que ya depende de la persona, bajo su experiencia, si esto sería más o menos grave en su experiencia, dependiendo de lo que crea, porque también ahí influiría la propia idiosincrasia que tuvieras acerca de ello. Entonces, ahí ya entraría otro tema, o sea, una experiencia individual. Me refiero ahí, por lo que estoy entendiendo, a que sea un tema de que si hay una influencia energética de una persona hacia otra, o si solamente sea una sugestión a partir de una creencia. Esa es la palabra que buscaba, sugestión. Okay. Me parece que también ahí justo nosotros podemos definir qué tanto nos puede afectar. Porque pues no con todos te enamoras, por ejemplo, ¿no? Debe de tal vez cumplir ciertos requisitos conscientes o inconscientes. Yo diría que más bien son inconscientes esos requisitos para poderte enamorar de alguien y que te pueda afectar tu campo electromagnético. Porque al final del día puede ser eso, ¿no? Que se también traduce en reacciones bioquímicas del cerebro y un montón de cosas, pero bueno, al final es la afectación del campo electromagnético. Además, también se ha comprobado que el hecho de que tú estés más cercano a la naturaleza te permite expandir el campo electromagnético, o simple y sencillamente te sientes, en pocas palabras, con más energía, ¿no? Cuando estás en el campo. O sea, que te vas a dar una vuelta al bosque y esto. ¿Okay? Sí, exacto. Digo, nosotros tenemos la fortuna aquí en Puebla de tener
al volcán Popocatépetl, que tiene unas zonas verdes padrísimas, valen mucho la pena. Y bueno, la verdad, bueno, en lo personal, ahí tiene un río increíble, entonces te puedes ir a escuchar el río. Y de verdad, de alguna u otra manera, te permite, o sea, bueno, de entrada la relajación, pero también el hecho de que tengas más energía de alguna u otra manera. Digo, es cosa de experimentarlo. O sea, en cualquier parque, cuando te echas y de verdad no piensas en nada más, terminas levantándote con más energía. Eso es así de simple. Oye, ¿los signos zodiacales también tienen que ver con eso? Esa es una muy buena pregunta. Como... Fíjate que yo no he estudiado astrología. Sí ubico perfectamente y sí he escuchado. Sí. Pero justo, ¿no? Es como de esos temas que, como les decía, no en todo te cuestiones, sino en lo que te interese. Sí. Y con astrología no me ha pasado que tenga esa curiosidad extrema como para poderme involucrar. Pero pues también digamos que en el tema de autoconocimiento se puede incluir el mundo de la astrología y cómo están relacionados los astros. Me parece interesantísimo. Las personas que lo hacen, de hecho igualmente he hecho una carta astrológica y son muy precisos. O sea, coincide también con el estudio me imagino que te has hecho un mapa numerológico. Sí, coincide con algunas cosas. Otras cosas que no se ven en numerología se podría ver en astrología y al revés. Otras cosas que no se ven en astrología se pueden ver en numerología. Y igualmente tiene, pues, o sea, su explicación. La verdad está interesante, pero repito, no sé del tema. Lo plantearías como que son diferentes perspectivas del mismo manejo de la energía. Es correcto. ¿Sí? Así, justo. Sí, porque me parece que al final, de alguna manera, el ser humano ha tratado de explicar desde siempre la naturaleza de la realidad. Y se ha encontrado desde una explicación biológica, genética, hasta pasar a temas que tengan que ver con numerología, con astrología, con las runas, con el tarot. Y cada una de ellas te va a dar una perspectiva diferente de lo mismo, ¿no? O sea, de lo que somos, de ese compendio gigantesco de lo que representamos en la evolución, en la biología, en la genética. Y en cada una de ellas vas a encontrar respuestas. A mí me parece que lo interesante es, bueno, en qué o qué es lo en donde yo me quisiera desarrollar. Oye, ¿cómo está compuesto un mapa numerológico? O sea, ¿o de qué está compuesto o qué sería como el resultado que te arroja de manera... De números. Personal. No, sí, ya sé. No, o sea, sí, pero me imagino, pero tiene más que ver con la interpretación que, o sea, ¿de qué manera se le da esa interpretación? ¿O quién se la da? ¿Tú se la das? ¿Le explicas a las personas de qué manera ciertos números, entiendo yo, afectan ¿cómo te benefician? ¿No? Por ejemplo, el número o la fecha de nacimiento que te dice, o la talla de la ropa te puede decir otra cosa. ¿Cómo no es sé. eso? ¿La qué? La talla de la ropa, no sé. A ver, por ejemplo, si es 3X, pues es porque o no está tan así puntual, no sé. La hora de nacimiento y toda esta parte. Pues sí hay una influencia y pues como tal, ¿cómo está compuesto el mapa numérico? Para regresar a la pregunta que hiciste, está compuesto por la fecha de nacimiento, por el nombre de la persona en cuestión, por el nombre de sus papás, por sus fechas, y todo eso determina ciertos patrones que al principio parecieran imperceptibles, pero es bien curioso cómo, no sé, alguien que nació un 22 de julio, su papá pudo haber... Está chingón. No, 12 de julio, vamos a poner el ejemplo, 12 de julio, alguien nació el 12 de julio, su papá nació un 7 de diciembre, ¿no? O sea que de entrada es como, pues imperceptible, es como las fechas... Sí, es un mes diferente al otro. Pero numerológicamente, esa persona nace un 12 del 7 y el papá nace un 7 del 12. Está invertido y eso nos habla de alguien, o sea, en esa experiencia de alguien que seguramente en otras vidas han pasado experiencias similares, ¿no? De padre, hijo, padre, o no necesariamente... O de cuates. O no necesariamente familiar, era justamente lo que iba, sino que hubo una cercanía
y que en esta vida tienen temas que trabajar, ¿no? Ya se verá en un mapa que se tiene que trabajar. Entonces, ese tipo de cosas son las que, repito, como que de primeras no son perceptibles, pero cuando llega un intérprete, ¿no? O sea, hablemos de numerología, se pueden observar. Y lo interesante es cuando la persona le comentas de que hay una relación directa con el papá, para regresar a este ejemplo, dice, no, pues claro, o sea, sí es cierto que existe una relación muy cercana. O sea, me pasó hace poquito, ¿no? El papá ya había fallecido, pero que de todas formas el papá se le aparecía en sueños a justamente ella, que era mujer, a ella, y no a otros de la familia, ¿no? Con la persona que era más cercana numerológicamente hablando. Entonces, pues por supuesto, para efectos de numerología no era una casualidad, o sea, era de hecho algo muy evidente, como el decir, pues seguramente sí, porque numerológicamente hay una cercanía. Y son ese tipo de cosas que se pueden ver. Igualmente el mapa, así como la astrología, que tiene casas, la casa... Creo que son planetas. Targaryen. No, ese es Game of Thrones. No, ese se salió de contexto. Perdón. Pero sí, los planetas en astrología, en numerología son casas por número. La casa 1, 2 hasta la 9. ¿no? Y eso pues determina ciertos patrones. Entonces, así es como se determina. Y hay otros factores que igualmente se sacan para poder ver cómo está. O por ejemplo, algo que es bien interesante es lo que en numerología se le llama impulso espiritual, que aparece a partir de los 30 años y que para muchas personas... ya en un par de veces. Y que para muchas personas representa como un quiebre. O sea, que por un lado mi vida había sido de literatura y de repente a los 30 años me dedico por completo a los negocios. Y generalmente encuentras que numerología dice que es a partir de los 30, pero encuentras que las personas han tenido ciertos cambios en su vida a partir de los 28, 29 años o 31 en ocasiones, ¿no? Pero eso ya... es un patrón que ya está establecido. Es un patrón que podría surgir. No es, repito, algo como ley, pero que en la mayoría de los muy casos curioso, así exactamente. Sí, o que a mí me gusta mucho preguntarle a las personas que son más grandes y que ya tienen más experiencia de la vida, que cuándo podrían ellos decir en qué momento hubo un cambio importante en su vida. Y generalmente dicen, no, pues es que los 30 o a finales de cuando tenía 28, 29 me pasó tal cosa. A los 28, 29 me convertí en papá, me convertí en mamá. A los 28, 29 se muere mi mamá, se muere mi papá y tuve un cambio radical en mi vida. O sea, como si fuera algo, es que repito, no es una ley, pero como una... Pues sí, patrón. Un patrón, exactamente. Fíjate que ahorita que hablabas de las otras vidas, en alguna ocasión supe de Brian Weiss o Brian Weiss, no sé cómo se pronuncia. Sí. Que es un psicólogo. Es una gran joya. Que se adentra en esta parte en la terapia, pues van surgiendo cosas. No sé si lo hace a través como de meditación o de... Sí, de regresiones. O de regresiones. Y empieza a darse cuenta que justamente pues hay relación de la vida de las personas con otras. Sí, exacto. Y en diferentes países está bien. Puta. Está loco eso, Yo tampoco sé cómo se pronuncia, si es Weiss o Weiss. Pero bueno, este doctor tiene un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros. Sí, tiene varios. Tiene varios. El más famoso, digamos, el que más llega a la mente cuando platicamos del autor es justo este. Y tiene una paciente, justo en eso, Susi, no me acuerdo. Pero bueno, la paciente tiene una visión en donde ya no es, digamos, Susi, ¿no? No me acuerdo del nombre. Pero ya no es Susi, sino que es otra persona. Entonces Brian Weiss se queda como esto está raro, ¿no? Estas cosas están raras. Y pues al final él pone en el libro la posibilidad de que existan vidas pasadas. Él habla de vidas pasadas.
Pero no es el único autor. O sea, uno de los temas que más me fascina investigar es justo vida después de la vida. Okay. Y hay otros autores. A mí me gusta mucho este arquetipo del científico que se convierte en iniciado, o del científico que tiene estos temas de autoconocimiento. Uno de ellos es Jacobo, que ya lo platicamos. Ajá. Brian Weiss es otro. Okay. Porque Brian Weiss era un psiquiatra, es un psiquiatra, no dejó de serlo, pero que en algún momento de su vida da un periplo, se adentra en un tema de autoconocimiento. Pero Raymond Moody es otro autor, doctor también, que se da cuenta que hay patrones muy similares cuando las personas regresan de una muerte clínica. Y se acabaron, aquí hay algo. El famoso vi la luz, ¿no? Exacto, vi exactamente, vi la luz, vi a mis toda mi historia de mi vida y la historia de mi vida, vi a las personas cercanas que ya habían trascendido, vi como y también otro de los patrones es que hay mucha lucidez en su vida después de haber regresado de la aparente muerte, que les permite llevar una vida mucho más responsable, sobre todo. Entonces ese es otro de los factores que Raymond Moody dice, bueno, aquí hay algo. Porque estas personas que habían regresado de una muerte clínica tienen patrones similares de comportamiento. De comportamiento y de experiencias que sucedieron. Okay. También Ian Stevenson es otro que entrevistaba a niños no mayores a 7 años y que se daba cuenta de que estos niños no mayores a 7 años tenían la posibilidad de acordarse de sus vidas pasadas, mucho más fácil que un adulto. Entonces, de hecho, tiene un libro que se llama 20 casos de niños. Pero bueno, el chiste es que igualmente a lo largo, en diferentes partes del mundo se dio a la tarea de entrevistar a niños no mayores a 7 años para poder hacer este libro que al final se reduce en 20 casos. Órale, entonces, está bien interesante. A ver, me parece que no es como que se hayan juntado ni hayan dicho, oye, pues vamos a hacer estas cosas locas para confundir a la gente. Lo más interesante es que los autores tienen este interés en despertar una parte que al parecer, yo no estoy diciendo, que al parecer todos tenemos, okay. ¿no? Como todos tenemos en común, como que hay vida después de la vida, por ejemplo. O como que todos estamos interrelacionados, lo decía Jacobo. Esa teoría también de los 6, eso está bien cañón. ¿Cuál es? Eso lo estaba viendo en la maestría, que hay 6 grados, ¿no? Uh-huh. Es un de 6 personas con las que te puedes interrelacionar. O sea, cualquier persona en el mundo, hay la posibilidad de que conozca a 6 otras personas que te conecten contigo. Con esa persona. Por ejemplo, si quieres conocer a, no sé, vamos a poner a Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. Sí. Pues estás a 7 personas de conocerlo. Esa teoría existe. Es algo, sí. No quiero decir comprobado, pero sí estudiado. Sí, estudiado. Sí, porque incluso... que conoce a la persona que conoce exacto. 6 veces hasta que llegas a... Sí, o sea, como de, pues estoy a 6 grados. Como dice Antonio, se basa en grados. Ajá. Estoy a 6 grados de conocer a Joe Biden. Y justo la semana pasada, el fin de semana, estaba platicando con otros amigos. Ajá. Así, no, pues ¿a cuántos grados estás de famosos, no? Y un amigo dijo, yo estoy a 1 grado de Calle 13, de René. Ajá, de René Joglar, de Calle 13, ajá. Porque mi novia es amiguísima de René. No mames, es decir que yo estoy a 2 grados de René, porque te conozco a ti. ¿Viste? Ok. O sea, ya podría decir, así como dice Antonio, que estoy a 2 grados o a 2 personas de conocer a René o de tal vez llegar a tener su WhatsApp, ¿no? Tal vez, ¿no? O sea, digo, una locura, pero... Y de Joe Biden, supongamos que por muy lejano que pudiera ser, son solamente 6 personas. Son solamente 6 personas. De López Dóriga, por ejemplo, estoy a 1 persona, ¿no? También. Sabes que es un amigo que es amigazo de López Dóriga. Ahorita me acordé. Es López Perdón, Dóriga. Quería decir el autor Stanley Milgram, el de la teoría de los 6 grados. Órale. Gran joya. Gran buenísimo. joya. Sí. Y sí, es bien interesante, ¿no? Hay cosillas ahí. Decías de López Dóriga.
Que estaba así, le decía que a dos grados. O sea, estábamos haciendo como este ejercicio de ver de famosos a cuántos grados estaban. Interesante. Le decía que René, en mi caso, 2 grados. Yo estoy a 3. Ahora, Pues ya, porque... Exactamente, ahora estarías... Sí. Sí, exacto. Él está a 4. A 4. O puede ser a 3 también, pues 5 aquí está. y 6. ¿Y eso significa que en la numerología no? No, pero eso está muy cañón, ¿eh? Está bueno. Está bueno, es una buena... No, pero te iba a platicar y por eso me puse a buscar el autor, porque hicieron el experimento en que aleatoriamente alrededor del mundo enviaran cartas a una persona X, ¿no? Así por sorteos elegían el nombre y enviaban. Entonces cuando a la carta a la persona le llegaba la carta de un total desconocido de otra parte del mundo, empezaban a sacar ahí que entre 5 y 8 grados, por eso entre 5 y 7, y por eso lo establecen como en 6, la media. 6 grados de separación están las personas unas de otras. Sí, es una buena Está cañón, o sea, y está el experimento ahí, los estudios. Sí. Y por supuesto, si llegas a conocer a René, pues imagínate los alcances que podrías llegar a tener. O sea, René de Calle 13, ¿no? O a López Dóriga, pues ya estás entonces a un gradito más de conocer a este empresario, se me fue su nombre. Emilio Azcárraga. ¿No? Y fíjate que apenas también platicando de esto, yo veía, oye, pues las redes sociales funcionan así. O sea, todos los algoritmos de las redes sociales funcionan así porque, o sea, yo te agrego a ti, pero hay amigos en común y después agregas a uno de esos y así se está desarrollando. Sí, exacto. Está todo bien el algoritmo cañón. es una locura también. Está cañón. Oye, yo me quedé pensando mucho ahorita con lo de las vidas pasadas. Ajá. O sea, ya escuchamos como todo el tema de la teoría, pero ¿tú qué piensas? O sea, realmente, o sea, tu opinión personal ¿existe? O sea, sí, ¿tú crees que sí venimos de varias? O sea, es que otra vez es como esta parte de a mí lo que he investigado, porque repito, es un tema que a mí me encanta, de mis temas favoritos de autoconocimiento. Es vida después de la vida. Me fascina, o sea, me vuelve loco. Y pues más o menos calcular como cuántas vidas tiene ya la persona repetida o no. No, lo que pasa es que ahí también entra otra situación bastante compleja, porque cuando ya hablamos de vidas pasadas, tendríamos que también hablar de otras dimensiones. Okay. Entonces ya se pone muy loco. Ya se pone complejo. Pero vale la pena, la ya verdad. aquí ya no necesitamos agua para hablar de eso. necesitamos tequila. Ya se pone muy locochón porque... Locotrón decías, ¿no? Muy locotrón. ¿Por qué? Porque cuando hablas de vidas pasadas, estás también entonces automáticamente asegurando que no somos el cuerpo, sino más bien que somos algo más, porque el cuerpo se muere sí o sí. O sea, es científicamente comprobado, rigurosamente comprobado, eso es una ley, que el cuerpo se convierte en materia orgánica, ¿no? Entonces, cuando tú dices que hay vida después de la vida, es porque a la par también por default estás asegurando que no eres un cuerpo, sino que eres algo más. Pero cuando tú te mueres, tú no ves algo que salga. O sea, sí, como en Harry Potter que te sacan el... Anda. Exactamente, ¿no? O sea, pues no ves algo que llegue a salirse, ¿no? Hay una teoría que la verdad no la he comprobado como tal, pero dice que cuando están cargando el ataúd el ataúd deja de pesar unos cuantos miligramos, algo así. No lo sé. Pero lo que sí es cierto es que tú no ves, o por lo menos físicamente, no distingues cuando algo sale del cuerpo. O sea, no hay forma. Por lo tanto, estás asegurando otra vez que sería como esto a lo que normalmente se dice como espíritu o alma. ¿No? Estás asegurando de que existe, de que el cuerpo ha sido habitado por un alma y que se tiene que salir cuando ya está muerto. Entonces, esa alma habitaría en una dimensión desconocida para por lo menos el cerebro humano. El cerebro humano codifica en tercera dimensión para poder comprender justamente lo que decía Einstein, el espacio-tiempo. A la bestia. Sí, entendí, ya veo. Está cañón. Entonces,
el tema de que, bueno, se salga el alma, pues estaríamos, repito, hablando de otra dimensión. Lo que un matemático, un genio, que muy pocos ubican, pero que vale mucho la pena que lo investiguen y que lo estudien, Charles Howard Hinton, es un matemático inglés que sacó un libro llamado La Cuarta Dimensión. Uh-huh. Y en ese libro planteaba la posibilidad, este libro es del siglo XIX, finales del siglo XIX, la posibilidad de que existieran más dimensiones que la tercera. Y entonces ahí es en donde podría llegar a habitar esto que para el común denominador se le llamaría alma. Ok. Y que la cuarta dimensión tiene una relación o una interacción muy diferente al tiempo a como nosotros codificamos cerebralmente. Uh-huh. Sí. Entonces, aquí viene la parte... Sí, por esta relatividad que existe del espacio-tiempo. Exactamente. Sí, pues, como brother, yo sí lo estoy entendiendo. Como ya justamente no hay este peso, uh-huh, esta gravedad, hay una interacción muy diferente y un entendimiento muy diferente en cuanto al tiempo. Y para el alma, la experiencia álmica, todo está pasando al mismo tiempo. Uh-huh. No hay tiempo del punto A al punto B, es decir, para el alma no hay 24 horas. A pesar de que yo estoy teniendo una experiencia con ustedes ahora y estoy tratando de bajar la información en palabras para comunicárselas, hay una parte de mí que está interactuando en otras dimensiones y que está, de hecho, en otra dimensión esto ya pasó. Okay. Para el alma. ¿Sí me explicó? De hecho, hay una canalización que hace justo esta autora que vamos a estar con ella en el círculo de lectura en noviembre. Por cierto, aquí van a aparecer tus redes sociales para que te sigan. Gracias. Síganme. y en esta canalización platicaba la autora de que esta alma decía que al mismo tiempo estaban pasando todas sus vidas. Es decir, no hay vidas pasadas, sino vidas pasando. Okay. Todo al mismo tiempo. Algo que tiene o que está muy relacionado con lo que Marvel habla acerca del multiverso también. Uh-huh. De hecho, cuando Doctor Strange en la película de Endgame regresa y dice, es que ya vi las millones de posibilidades y solo hay una. Eso es porque se ha desaparecido de la tercera dimensión para entrar a justamente una dimensión en la que pudiera observar todas las posibilidades. Ajá. Esa dimensión la podríamos explicar como la cuarta dimensión, okay, que es en donde el tiempo se vuelve también como un ente, o sea, como una... Eso es justo lo que decía Charles Howard Hinton, que no es nosotros estamos sobre el tiempo. Estamos la tercera dimensión y la cuarta dimensión estamos caminando sobre la cuarta dimensión. Okay. Pero cuando tú te sales de la tercera dimensión, puedes notar al tiempo no como algo que estás sobre o caminando, sino más bien como algo que puedes observar en su completo recorrido. Entonces estás viendo toda tu vida o todas tus vidas pasando. Ajá, ok. Y es una locura, o sea, repito, es muy difícil de poder explicar. De hecho, la canalizadora hablaba de que es como si fuera un pulpo que tiene diferentes tentáculos y en cada tentáculo es una experiencia de vida, pero que aquí es en donde está como el ser último. Ay, o sea, ya nos estamos volviendo locos, sí. Pero a ver, es así. Entonces tienes que aceptar esta idea si es que vas a aceptar que hay vida después de la vida. Tienes que aceptar la idea de que no eres un cuerpo y de cambiar el paradigma de que más bien es un alma que está habitando un cuerpo y no un cuerpo que habita un alma. Ahora, todo el entendimiento de esta parte y la cuestión histórica, digamos, el mapa genealógico, que incluso lo platicábamos con Kelvin, hay una influencia, obviamente, en los códigos que se van insertando en las personas y eso se aterriza en la vida, en lo que nos va ocurriendo o en lo que... O puede influir también para tomar decisiones, ¿no? Sí, esa información. Exactamente. Es justo, es información. Y como tal, podría permitir que existiera una mayor comprensión en cuanto a la toma de decisiones. Okay.
Y eso, por ejemplo, ¿qué pasó? No, nada. Ya te volviste loco, ¿no? Es que estoy hablando con alguien del pasado. No, a ver, pero es que, o sea, saber esa parte histórica, o sea, porque tienes ahí tú el desarrollo del mapa profesional, ¿no? Esa información recabada, o sea, te puede servir para, por ejemplo, determinar, digo, estamos en una universidad, pero para determinar si puedes, a lo mejor tú dedicarte a tal cosa, etcétera. Exacto. Hay tendencias, pero más allá de encontrarle como... Hay estudios psicológicos que determinan como para dónde vas dirigido en diferentes áreas, ¿no? El área de la salud, tal, que se llaman... Se me fue el nombre, pero bueno, estos exámenes no más bien así, sino más bien como de vocacionales. vocacionales. Sí. A diferencia de un estudio, pues este no es un estudio vocacional, Ajá. pero sí más bien es un estudio en donde determina la función sobre todo de la persona. O sea, si es alguien líder, por ejemplo, alguien que puede llevar a cabo proyectos personales, si es alguien que más bien concilia, o si es alguien que más bien puede llevar estructuras, puede determinar ciertos patrones, es alguien que comunica y que de sus virtudes está la comunicación. Eso es mucho más, digamos, lo que te podría explicar en un mapa numérico y que vale muchísimo la pena, porque la función de o sea, es decir, ahora nosotros justo en este sistema de 3, es cada quien está cumpliendo su función y no puede ser de otra forma. Igualmente en un mapa numérico se determina esa misma función, o sea, la función de cómo es que puedes llegar a ser un líder, o puedes llegar a ser un comunicador, un estratega incluso. Y que eso a lo mejor ya lo traes, digamos, codificado, por decirlo de alguna manera, sí, pero tú no lo sabes o no lo... Pues sí, digo, sobre todo, a mí una de las cosas que más me gusta hacer es lo relacionado a los mapas numéricos de los niños. Ok. Me gusta mucho el poderle compartir a, sobre todo los papás, sus tendencias. Ya. Es como curar en salud un poco, porque también eso, bueno, yo lo que saco en el mapa es lo relacionado a la familia, al árbol genealógico. ¿Cuál es la función también de la persona en su aspecto familiar? ¿Cuál la es oveja el rol? negra de la familia y todo esto. Muchas ocasiones, ¿no? Generalmente yo creo que el 80 o 75% de las personas que he tenido la oportunidad de hacer su mapa han sido como estas ovejas negras, ¿no? Estas personas que pareciera que no tienen un contacto muy real con la familia, pero que son las que reparan el árbol genealógico. Y que se necesita de ese tipo de personas, estas ovejas negras, para poder determinar los nuevos patrones de un árbol genealógico mucho más sano, que ya no sea tan repetitivo en cuanto a sus patrones que han venido sucediendo a lo largo de la vida del árbol. Porque incluso el árbol también es un ente. O sea, el colectivo. Sí, ok, ¿Sí el árbol. Sí. O sea, hay un inconsciente colectivo que nosotros cargamos en cuanto a lo familiar. Y ese inconsciente lo tenemos, en primer lugar, pues justamente que hacer consciente. Decía Carl Jung una frase que me encanta, y es: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Entonces, a ver, otra vez, porque si 2 más 2 son ya está en otro lado. Razonarlo bien. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. O sea, hasta que no hagas Dios, bueno, ya para no meterlos en ya fue de Dios. Sí. En la famosa frase está que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y toda esta parte. También, Sí, ¿no? Y que efectivamente, digo, Jung fue el padre del inconsciente, y a pesar de que no tuvo estudios directos con el árbol genealógico o con la genealogía, sí tuvo estudios profundísimos, es el padre del inconsciente, con justamente el cómo el ser humano opera a través de su parte subconsciente. Y en ese sentido, lo que hace el mapa es justamente hacer consciente lo inconsciente del árbol genealógico. ¿Cuáles son esos patrones que determinan el comportamiento del inconsciente colectivo,
del inconsciente colectivo de los papás, que a su vez fueron, pues digamos, dirigidos por los abuelos, ¿no? Y toda esta dinámica familiar. En muchas ocasiones son cosas positivas, o sea, todo es negativo. Ajá. Pero también hay situaciones en las que... Y cosas fuertes como violaciones, abusos, que se siguen repitiendo, ¿no? Y que sobre todo cuando son secretos, pues obviamente claro. es un tema muy difícil el poder compartir que pues el tío abusó de la sobrina, este tipo de cosas que de verdad son complicadas y que en serio se espantarían de saber cuántos casos hay así. O sea, me parece que es mucho más normal que sucedan estas cosas de lo que creemos. O sea, es algo bien, bien interesante. Y que hasta que llega alguien, justamente esta oveja negra, a como desenmascarar los secretos, es cuando salen a la luz todas estas cosas. Y generalmente esta oveja negra es lo que en numerología se llama un número maestro. Un 11, 22 o 33. Que pueden sanar el árbol genealógico. Y que incluso pudieron llegar a tener una circunstancia muy difícil. No hablemos de abusos sexuales, sino que tal vez fue abandonada como su bisabuela lo fue también. ¿Se me explicó? O sea, situaciones de abandono, de injusticia, que les robaron la herencia, cosas que son graves y que afectan al inconsciente, que los papás, a través de que se les robaron la herencia, pues tuvieron una vida de mucha dificultad económica. Y después pasan 2 o 3 generaciones, ya después de que los papás habían hecho tal vez una fortuna importante, pues llegan 2 o 3 generaciones después y sucede exactamente lo mismo. Les vuelven a robar la herencia. Entonces es cuando llega este número maestro a tratar de solucionar. Eso no garantiza nada, pero por lo menos sí. Hay un conocimiento al respecto. Exactamente, ¿no? Entonces es cuando también otro tipo de terapias alternativas, como lo pueden ser, no sé si han escuchado de... Se me fue justo ahorita el nombre. Ahorita me voy a acordar. Constelaciones familiares. Ajá. Esta una terapia alternativa que es constelación familiar, en donde sale todo este tipo de historias. Y bueno, pues, son muchas cosas que... Es que es un chorro. Sí, es todo un tema, ¿eh? Es todo un tema, en serio. Y le puedes sacar y sacar y sacar. Pues está cañón. Sí. Oye, y cualquier edad, cualquier persona puede acceder a su mapa numérico. Siempre y cuando la persona tenga su información. O sea, yo creo que hoy por hoy ya sería muy difícil que alguien no tuviera su acta de nacimiento, ¿no? Claro. Porque yo con base en el acta es como trabajo. Por la hora y todo esto. La hora, el nombre, día. que sea exactamente como la ortografía que está puesta en el acta. Muchas veces, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? José Juan. O sea, que le hayan cambiado el nombre. O que... Ajá, exacto, ¿no? O que Antonio tenga una H al final. Antonio, con un H al final. Y en el acta sale así. Ajá, eso influye. Y tú me mandas la información sin la H, pues el mapa ya valió. O sea, no es nuestro Órale. mapa. Ok. ¿Y cómo sé que o sea, cómo puedo saber que lo necesito? O sea, puede haber algunas como indicadores que puedo decir, bueno, igual yo puedo necesitar un mapa como para autoconocerme. A mí me parece que justo, más bien tiene que ver con una intención genuina de autoconocimiento. O sea, como el querer conocerme a mí mismo es lo que me permitiría llegar a este tipo de información alternativa. Numerología, astrología. Porque no creo que haya un parámetro para la necesidad. O sea, a ver, y otra de las cosas que yo te diría es, cuando hablo de autoconocimiento, cuando se habla de autoconocimiento, yo diría, es necesario. Claro. Y no necesariamente aquí incluye a la numerología, sino que el autoconocimiento lo podemos encontrar también a través de una terapia psicológica, de psicoanálisis, que es interesantísimo también, por lo que incluye cualquier tipo de cosas que incluya el que te conozcas a ti mismo. Me parece que hoy por hoy podríamos decir que es algo necesario. Pareciera que no, pero es algo necesario. Y que te permitiría tener una vida mucho más sana, por lo menos emocionalmente. Claro. Órale. Está genial. Eso está bien interesante. Estoy Pues mira, pensando todas las cosas que nos dijiste y wow. Sí, y se ve que te has entrado mucho del tema. Sí.
y he revisado parte del contenido. Nuevamente van a aparecer tus redes sociales aquí. Y además tú generas estos mapas, digamos, como a cualquier persona. No hay un mínimo de edad. Decías hace rato que lo aplicabas con niños, pero no hay... No hay un mínimo. Sí, o sea, me ha tocado desde niños en una ocasión, ya han sido 2 o 3 ocasiones que yo di como la pauta a que podía sacar el mapa numérico para poder determinar el nombre de la persona. Órale. Del bebé. Del bebé, exactamente. Órale. Entonces, obviamente, me pasan sus opciones. Sí. Y yo, con base en las opciones y con base en las experiencias que veo de los mapas de los papás, digo, yo creo que aquí podría quedar. Porque el nombre también trae una carga, ¿no? El nombre. Sí, absoluto. Sí. Eso es algo genealógico también. Eso es muy platicado por Alejandro Jodorowsky. Y él decía lo tóxico que podría llegar a ser el compartir nombre con tu papá o con un familiar que haya tenido una muerte trágica, por ejemplo. Órale. Y que la familia, por esta... no es afinidad la palabra, pero como por esta fidelidad al tío que murió en un accidente. No, pues es que tu tío era toda madre, entonces le vamos a poner, ¿cómo se llamaba? Tu en tío memoria Filomeno, exactamente. Tu tío Filomeno murió en un accidente, pero era toda madre, entonces tú por eso te llamas Filomeno. Y este nombre, o sea, pues imagínate la carga inconscientemente para el niño de cargar con un tío que tuvo un accidente. Muy posiblemente le sea complicado por ejemplo, manejar. Pues si tuvo un accidente automovilístico, ¿no? Es como de, puta, mi tío, ¿no? Tuvo un accidente automovilístico, tal vez me llegue a costar un poco más trabajo manejo del automóvil o el manejo como tal de vehículos, sí. el que sea, o sea, bicicletas, tal, porque inconscientemente te lo cargaron. Entonces, por favor, no lo hagan. O sea, Órale. Okay. Yo tengo el nombre de papá. Un saludo para mi papá. Y él también. Qué curioso. A ver, ¿quién también aquí? Digo, a ver, ojo, esto no quiere decir, porque repito, o sea, también en cosas trágicas es cuando menos se le tendría que poner. Sí. ¿No? Digo, el tema del papá, bueno, pues y estoy seguro que también, sobre todo cuando niños tuvieron esta como referencia, tengo el nombre de mi papá, entonces sí, tengo que hacer casi claro. lo mismo que él, ¿no? Es como esa carga inconsciente. Y que no por eso hay alguna maldición, sino más bien es como la posibilidad de hacer cambios a pesar de que tenga el mismo nombre que mi papá. No, está cañón. Todo este tema, neta que... Wow. Oye, siempre le pedimos a todos nuestros invitados que justamente pues puedan darle un mensaje a la comunidad en el sentido de pues buscar inspirar la toma de decisión que vayan a hacer en cualquier momento de sus vidas. Y en ese sentido nos gustaría saber tú qué le podrías decir a cualquier generación que esté viendo este podcast. Pues con base en la poca experiencia que he tenido y en lo que me dedico y con todo lo que hago, lo que más naturalmente podría decir y que además sonaría muy ad hoc a lo que soy es: nunca te encierres en alguna posición solo porque según tú ahí es el camino, sino ábrete siempre a muchas más posibilidades que te den la oportunidad de, sobre todo, conocerte a ti mismo. Y que también otro de los consejos que podría dar es y que si en ese camino hay miedo, curiosamente ahí es. Y eso es algo que también, porque, a ver, la verdad es que muy al principio de que me empecé a dedicar a esto, me daba mucho miedo el compartirlo, me daba mucho miedo y me apasiona, ¿no? O sea, me apasiona brutalmente. Y a la par me daba mucho miedo el poder compartir, o por ejemplo, decir ante el micrófono, o en este caso también las cámaras, decir que estoy seguro de que hay vida después de la vida, ¿no? Decir este loco que... Pero a la par me di cuenta de que es que todo lo que me da miedo es lo que más me gusta hacer. O sea, creo que ahí hay algo. Y poquito a poco se me fue quitando hasta que ya me volví loquito. Pero también justo ayer estaba platicando con un amigo y me decía, y es un señor más grande que a mí me gusta mucho tomar como referencia a las personas que ya tienen más experiencia de vida, porque me parece que hay algo de sabiduría en ellos. Sí, y sí, claro.
Y me decía, él me compartía una frase, no sé si la voy a decir exactamente como me la dijo, pero me dijo que alguien que verdaderamente disfruta la vida es porque ha entendido la locura que representa la vida misma. A ver, otra vez. Buena. Alguien que disfruta la vida es porque ha entendido la locura que representa vivir. Órale. Y me parece que cuando lo escuché dije, claro, tiene todo el sentido para mí, porque me daba mucho miedo el poder compartir estos temas, y hoy por hoy es lo que más disfruto hacer, lo que más disfruto, de hecho, compartir. Órale. Muchas cosas que me daban miedo, pues hoy ya las digo con este convencimiento, digamos. Uh-huh. Y pues es uno de los consejos que definitivamente daría. O sea, si tienes miedo de algo, Ahí es. Curiosamente, ahí es el camino. O sea, ahí es en donde podría haber. Buena. Si tienes miedo, ahí es. Buena frase. Pues Eustaquio, muchas gracias. Compártenos sus redes sociales para Sí. que Facebook, Instagram, lo que quieras. Ingrid, creo que tienes también un canal de YouTube. Exactamente. El canal de YouTube es Eustaquio Aquino. El Instagram es @eustaquio.aquinocetina. Y son las dos, digamos, redes en las que estoy más activo en Instagram, en YouTube. Perfecto. Ahí luego subo ¿Tienes algo. un podcast también? Tengo un podcast, Sí. ya tiene un rato que no le doy mantenimiento a vivir para contarla. Hay buenas joyas, la verdad, Sí. ahí hay cosas interesantes. Vivir para contarla. Hablabas de este episodio con Amy Camacho también para Con que Amy vean es una enorme joya, una de las cosas que más que estoy muy orgulloso de haberlo hecho, la verdad. Sí, con Amy, que era en donde empezaba mi camino como de comunicar. Ajá. Que todavía no comunicaba Ok. cosas relacionadas a digamos, el autoconocimiento. Ok. Estaba más enfocado hacia como emprendimiento un poco. Ok. Y sí, es una buena joya ese capítulo. El capítulo de Amy, que si no mal recuerdo es el capítulo 27. Órale. Órale. Para que vayan Ya a se verlo verá. también. Ahí Perfecto. está. Pues Eustaquio, muchas gracias por acompañarnos, por dejarnos aquí tu mensaje y compartirnos Sí. tu experiencia de todo lo que has vivido, experimentado y sobre todo compartir algo que te apasiona. Qué padre, ¿no? Sí, ¿Qué te o sea, pasó gracias a esa ustedes parte? por- Está bueno. Gracias a ustedes por la Porque- oportunidad. Y que esto sirva también de reflexión porque hay muchísima gente que de repente está ubicado en alguna situación de su vida, desempeñándose en algo que tal vez no le apasione, ¿no? Y que este sea como algo trascendente para poder dirigir toda su energía a algo que les apasione. Sin Y gracias miedo. también, Que sin miedo, háganlo. Bien, no, y si hay miedo, pues ahí es. Ahí es. Ahí O háganlo con miedo. es. O háganlo con miedo. Pero háganlo. Ahí está. Así es. Gracias una vez más, Eustaquio. Gracias, Gracias, Héctor. Eustaquio. Gracias también aquí al equipo que siempre nos está apoyando Gracias, y colaborando. muchas Y hidratándonos también. Y gracias a ustedes que nos ven cada fin de semana. Los invitamos a que se suscriban si no están suscritos y a que le den like a cada uno de nuestros episodios. Nos vemos en la siguiente semana. Nos vemos y sean felices. Sean felices. Se une, decide y transforma. Presentó